La aplicación de este sensor resistivo será una báscula que medirá de 0 a 2 kilogramos a pasos de 100 gramos, donde el LED amarillo indicará que la báscula está vacía, es decir, no hay masa. Cada 100 gramos se iluminará el LED verde, que indicará que el peso es correcto. Si se coloca un peso distinto a 100 gramos, se iluminarán los LEDs rojos indicando una alarma, y al llegar a los 2 kilogramos se iluminarán todos los LEDs. El control de este sistema se realizó a partir de un Arduino Mega 2560. Entrando en materia, aquí tenemos algunas de las características del sensor utilizado. Siguiendo el datasheet podemos observar la siguiente gráfica. Resistencia versus fuerza. Podemos observar el comportamiento del sensor, donde al aplicar mayor peso sobre el área del sensor, su resistencia empieza a disminuir. Podemos ver en la línea punteada negra que hay un rango bastante amplio de error o variación, por lo mismo el sensor no es muy preciso, necesita de un acondicionamiento. Una vez sobre pruebas, realizamos un sencillo divisor de voltaje como el que tenemos a la derecha de la pantalla, donde FSR es nuestro sensor y RM va a ser una resistencia de 4.7 kiloohms. Nuestro valor de voltaje lo tomaremos de la mitad donde observamos el nodo. Realizamos una gráfica de voltaje versus peso, del que obtuvimos el siguiente comportamiento. Como vemos, se parece bastante al que ya habíamos revisado en nuestro datasheet. Asimismo, sobre la gráfica podemos ver las grandes variaciones que tiene entre los rangos máximos y mínimos del comportamiento del sensor. En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de resistencia versus el peso aplicado sobre la superficie del sensor. A continuación tenemos el código utilizado en la placa de Arduino Uno. Primero que todo, definimos las constantes enteras que serán los puertos dedicados para el sistema. Definimos una variable que será el valor del sensor. Aquí definimos cuáles serán los pines de control como salidas, que serán el LED amarillo, el LED verde, LED rojo y un buzzer, en este caso otro LED rojo. Definimos los estados iniciales del sistema, que cuando esté vacío, es decir, no tenga ningún peso, se encenderá el LED amarillo en un estado alto y los demás estarán en un estado bajo. Luego, en el void loop tenemos el valor de sensor será tomado a partir de la función analogRead, que tomará valores discretos entre 0 y 1023 que nos darán la resolución del sistema. A partir de condicionales if, definiremos cada uno de los rangos en los que estarán definidos los pesos, ya sea para un peso 0, 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, 400 y así sucesivamente hasta llegar a los 2 kilogramos. Una vez que se pase de los 2 kilogramos, tenemos que en este caso, cuando llegue a ese nivel, se enciendan todos los LEDs, y si no cumple ninguna de esas condiciones, se encenderán los dos LEDs rojos, en este caso el LED rojo y el buzzer. El principal problema del sensor es que es demasiado variable, es decir, no permite un rango fijo a partir de un peso estable. Sin embargo, podemos decir que con un buen acondicionamiento podríamos llegar a obtener mediciones un poco más precisas.